500 gramos o menos, entonces es un aborto, o ¿no? Es una interrupción del embarazo, es un aborto. Este aborto puede ser espontáneo o puede ser provocado. La siguiente, por favor. Las causas del aborto pueden ser alteraciones cromosómicas, exposición a tóxicos, factores de riesgo como la edad mayor de 40 años, también problemas de la placenta. La siguiente, por favor. Cuando toquemos un tema en obstetricia, alguna patología en obstetricia, siempre tenemos que tener en cuenta los factores maternos fetales. En caso de los factores maternos que contribuyen a los abortos, pueden ser alteraciones anatómicas a nivel uterino, ¿no? Infecciones intrauterinas o infecciones sistémicas, enfermedades crónicas o inmunológicas, desnutrición, traumatismos, la insuficiencia cervical, que es frecuente en abortos fetales tardíos, intoxicación o pacientes que ingieren tóxicos como cocaína o algún tipo de droga. Y los factores de riesgo fetales son malformaciones fetales o cromosomopatías. La siguiente, por favor. Las causas podemos tener en cuenta si son factores fetales, causas a nivel de gametos, ¿no? Alteración a nivel del huevo formado por alteraciones cromosómicas, triploidías o trisomías, alteración del trofoblasto, un embarazo anembrionado, alteraciones por causa materna, como ya mencionamos, endocrinas, problemas de endometrio, avitaminosis, desnutrición. Las principales causas de aborto son las alteraciones genéticas. Tenemos las trisomías, hasta 60%. En estas tenemos trisomía 16, trisomía 22, 21. También alteraciones como las monosomías y las tri o tetraploidías. Son alteraciones que son incompatibles con la vida, o sea, se puede llegar a formar el huevo, pero como hay alteración en su desarrollo, es una aberración, y se producen, pues, se produce el aborto, ¿no? Como acá tenemos la trisomía 13, la trisomía 18. Más o menos el 10 hasta el 15% de mujeres embarazadas tienen abortos espontáneos, ¿no? Que varían desde el inicio del embarazo hasta las 20 semanas. Tenemos en las causas, ya mencionamos, las alteraciones de gametos, alteraciones de huevos. La etiología, la siguiente, por favor. Alteraciones hormonales, y de estas, o la siguiente, como mencionamos, las alteraciones genéticas, que son las trisomías, ¿no? A la cabeza. También están las triploidías, tetraploidías. Las triploidías vendrían a ser un embrión con 69 cromosomas. La trisomía son un embrión que tenga 3 cromosomas de algún número, ¿no? Puede ser la trisomía 13, trisomía 18. La siguiente, por favor. ¿Cómo clasificamos el aborto? Si es antes de las 12 semanas, un aborto temprano, y si es después de las 12, un aborto tardío. ¿Qué complicaciones pueden haber en un aborto? Tenemos retención de los anexos ovulares, entonces en este caso sería un aborto incompleto. Puede haber hemorragias, también infecciones. La siguiente, por favor. Veamos un aborto temprano a las 12 semanas, es pequeño, ¿no? El útero está a nivel de la sínfisis púbica. Entonces, un aborto tardío ya es cuando el feto o el útero ya subió por encima de la sínfisis púbica, ¿no? Que será entre 12 a 22 semanas. La siguiente, por favor.
¿Cómo clasificamos el aborto? Puede ser espontáneo o un aborto inducido o provocado. Y el aborto espontáneo tiene, digamos, una clasificación clínica que empieza como una amenaza de aborto. Si este aborto evoluciona, es un aborto en curso, que puede ser inevitable, inminente, ¿no? Después, si este aborto se consuma, viene a ser un aborto incompleto o completo. Pero hay otro tipo de aborto como el aborto diferido, que antiguamente se llamaba el aborto frustro. El aborto frustro tenía una definición clínica que consistía en el término de la gestación, pero con retención de los productos de la gestación hasta 8 semanas o 2 meses. Entonces, es decir, una paciente, por ejemplo, iba a las 8 semanas a su control, como no había ayuda ecográfica hace tiempo, hacía la mano, entonces detectaban que la mujer estaba embarazada y tenía un útero pues, ocupado, blando, ¿no? Más o menos de 8 centímetros. Y después de 2 meses, cuando tenía 16 semanas, el útero tenía que estar a nivel de un punto equidistante entre la sínfisis del pubis y el ombligo. Entonces los médicos detectaban que ese embarazo no había continuado, no había crecido el útero, no había continuado el embarazo, y además que habían pérdidas de todos los síntomas del embarazo. Y ahí denominaba aborto frustro. Y podía tener algunas complicaciones, ¿no? Como una coagulación intravascular diseminada. En relación al aborto inducido, el aborto inducido puede ser terapéutico, es decir, se provoca el aborto cuando el embarazo constituye un riesgo para la salud de la mamá. Y bueno, luego ahí está el aborto legal, que es un aborto, digamos que en algunos países está autorizado legalmente la interrupción voluntaria del embarazo. Aquella mujer que no desea continuar con su embarazo se acerca a una clínica abortiva y le hacen su interrupción, ¿no? Le producen la evacuación de los productos de la gestación. Y bueno, acá en nuestro país, que es ese aborto, digamos, clandestino, el aborto provocado, ilegal, que no hay, digamos, no está contemplado según la legislación de nuestro país. Se salió a ver, la delegada, pasó algo con la Sí, imagen. sí, doctor, un momentito, ahorita lo pongo de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el aborto. Entonces, el aborto es la interrupción del embarazo. Pero, ¿cómo empieza? Muchas veces empieza como una amenaza de aborto. ¿Y qué es una amenaza de aborto? Viene a ser sangrado vaginal con dolor pélvico, dolor eh, tipo contracción, pero no hay cambios cervicales. Puede haber un sangrado escaso, también llamado metrorragia, dolor, pero el orificio cervical interno está cerrado. Si esta amenaza de aborto continúa, bueno, entra la paciente al aborto en curso. Y el aborto en curso se definía como en dos partes, un aborto inminente y aborto inevitable. Actualmente ya se toma en cuenta el aborto inevitable, nomás que viene a ser la pérdida del embarazo con rotura de membranas. Es decir, el aborto inevitable sería tener contracciones uterinas, cambios cervicales, ¿ya? Contracciones uterinas, cambios cervicales, pero las membranas rotas, a diferencia del aborto inminente que viene a ser lo mismo, hay cambios cervicales, el cuello se dilata, pero las membranas están íntegras. La siguiente, por favor.
Bien, ahí en la imagen que estamos viendo es la clasificación de lo que es el aborto. Estábamos hablando de amenaza de aborto, que viene a ser sangrado escaso, dolor en hipogastrio, dolor en la región pélvica o en la zona sacra, en la parte lumbar, pero no hay cambios cervicales. El aborto en curso, como ahí vemos, puede ser inminente cuando ya hay cambios cervicales, pero las membranas están íntegras, y el inevitable cuando también tiene cambios cervicales, pero las membranas están rotas. Como ustedes están escuchando, esta es una clasificación clínica, ¿no? O sea, examinando. Y entonces, en este aborto en curso, el dolor se incrementa, hay más contracciones, hay un poco más de sangrado. La siguiente, por favor. Entonces, amenaza de aborto, sangrado y dolor, con una gestación menor de 22 semanas, ¿no? Pero no hay cambios cervicales. Y el producto está vivo. La siguiente. Luego de la amenaza del aborto, viene el aborto en curso, ¿no? Se produce la dilatación del cuello uterino y se expulsa el producto. Si el producto se expulsa y quedan restos, entonces es un aborto incompleto. En este caso, el útero está blando, el cuello dilatado, hay sangrado, ¿no? Y se puede, al momento de hacer el tacto vaginal o colocar un espéculo, se puede ver membranas o restos ovulares en el canal cervical. En el aborto completo, no habría ya ningún resto ovular dentro de la cavidad uterina, el cuello uterino se cierra y cede el sangrado. La siguiente, por favor. Veamos ahí un cuadrito de clasificación, amenaza de aborto, aborto inminente, aborto incompleto, aborto completo. Entonces, el aborto completo generalmente se da en gestaciones iniciales, ¿no? Porque la cantidad de restos es muy poca y se termina expulsando. Y en abortos fetales, o tardíos, se expulsa el producto y quedan restos ovulares. La siguiente, por favor. El tratamiento de la amenaza de aborto tendríamos que buscar la etiología. ¿Cuál es la causa de la amenaza de aborto? Exactamente se desconoce, pero se puede encontrar algunas infecciones asociadas a la gestación. Una infección urinaria sería una de las causas más frecuentes de amenaza de aborto. Se da el tratamiento, ¿no?, para la infección, ¿no? Se puede hacer suplementación hormonal con progesterona si la paciente hace una insuficiencia de cuerpo lúteo. En este caso es reposo absoluto. Se le puede dar algunos medicamentos para calmar el dolor, relajar el útero, ¿no?, como algunos antiespasmódicos. Y lo más importante es el reposo. La siguiente. El tratamiento del aborto incompleto puede ser tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico podemos utilizar, actualmente tenemos el misoprostol. Hay varios esquemas, ¿no? Hay esquemas, por ejemplo, 200 microgramos, un fondo de saco cada 4 a 6 horas, 4 dosis, o también se le puede dar una sola dosis de 800 microgramos. Pero cuando se hace el tratamiento médico, se tiene que hacer una evaluación posterior, una evaluación ecográfica, para ver si la cavidad uterina ya está vacía. Y el tratamiento quirúrgico del aborto es mediante legrado uterino o AMEU. La siguiente, por favor.
Ya pensaron, hablamos de la amenaza de aborto, y el manejo del aborto incompleto depende de la edad gestacional. Hasta las 12 semanas se puede hacer el manejo con aspiración, y después de las 12 semanas se hace el manejo con legrado uterino, ¿no? La siguiente, por favor. Llega una paciente a emergencia sangrando, le hacemos la ecografía, no hay ya embrión, no hay feto, pero se evidencia que hay restos ovulares. Bueno, toda persona, toda mujer o todo paciente que llega a emergencia sangrando, tenemos que, lo primero, colocar una vía, ¿no? Y en eso se coloca la vía y se le solicita los análisis, ¿no? Hemograma, los análisis prequirúrgicos, obviamente confirmando con una ecografía que es un aborto incompleto. Si el útero es menos de 12 centímetros, se le hace AMEU. Si el útero es mayor de 12 centímetros, es decir, hay un feto ahí dentro del útero, o hay restos ovulares, entonces lo recomendable es, dependiendo de la cantidad de restos, proceder con la evacuación. A ver, si tenemos un embarazo de 12 semanas, confirmamos que hay un aborto incompleto, hacemos el tratamiento quirúrgico. AMEU, si es más de 12 semanas, por ejemplo, 18 semanas, es un útero grande y expulsó el producto, ahí se recomienda que se haga un legrado uterino, porque el útero, al tener mayor superficie interna, entonces es un poco más difícil proceder con el AMEU. Y el tratamiento del misoprostol, por ejemplo, es un tratamiento médico, 800 microgramos como dosis única, o hay otros esquemas con 200 microgramos en fondo de saco vaginal cada 6 horas. La siguiente, por favor. Veamos, ahí tenemos AMEU. ¿Qué es el AMEU? El AMEU son las iniciales de aspiración manual endouterina. Para eso se utiliza una jeringa que genera una presión negativa, se conecta a una cánula que ingresa a la cavidad uterina, luego se procede a la aspiración. Se recomienda para úteros de 12 centímetros o menos. Si es un aborto séptico, se tiene que hacer el procedimiento luego de haber iniciado el tratamiento antibiótico, de 6 a 8 horas después. La siguiente, por favor. Tenemos ahí las tabletas de misoprostol, o Cytotec, para el manejo médico del aborto. Entonces, colocamos un misoprostol y hacemos un seguimiento a la paciente. Puede ser, colocamos hoy día y de acá 3 a 4 días, hasta una semana, se le hace un control. Regresa, por favor. Ahí hay una imagen de la jeringa de la aspiración. La siguiente, por favor. Y esta es una imagen en la cual se está haciendo un legrado uterino, ¿no? Ingresa a la cavidad uterina una legra para proceder a evacuar la cavidad. La siguiente. Esa es una imagen del equipo de AMEU. Esa jeringa tiene una válvula. A la jeringa le generamos una presión negativa. Esa jeringa se conecta a una cánula que ingresa al útero. Ahí están viendo de color amarilla la cánula, que ingresa al útero y luego se abre la válvula y va a aspirar.
Es un procedimiento muy bueno. Las cánulas son de material sintético, algo así como el plástico. Tiene dos funciones: raspa como la alegra, y lo otro es que aspira. Hay menor complicación, hay menor riesgo de perforación uterina. La siguiente. Este procedimiento de AMEU se puede hacer de forma ambulatoria, es decir, una paciente llega a emergencia, se hace la aspiración y a la hora o 2 horas después del procedimiento se va a su casa. La siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias puede haber después de un aborto? ¿No? Consecuencias físicas, por ejemplo, después de un aborto puede haber infertilidad o hasta esterilidad, ¿no? Puede generar un síndrome de Asherman si ha habido infección intrauterina o si el legrado uterino o la aspiración ha sido muy fuerte, digamos, genera cicatrices en cavidad uterina y ese es el síndrome de Asherman. Puede haber posteriormente otra vez abortos espontáneos, natimuertos, trastornos menstruales, infecciones, y si hay infecciones muy serias, hasta muerte. Y también puede haber complicaciones o consecuencias psicológicas, ¿no? Puede haber alteración en la relación de pareja, la vida sexual se afecta, ¿no? Puede haber tristeza, enojo, cierto sentimiento de culpabilidad. Hay pacientes que a veces tienen aborto espontáneo sin que ellos tengan ninguna culpa, porque ustedes saben que el aborto espontáneo, la principal causa es una alteración cromosómica, o sea, es una malformación del embrión, pero muchas mujeres sienten cierto grado de culpabilidad porque asocian ese episodio con alguna acción que han tenido, un enojo, una caída, algo así, y entonces se sienten con esa sensación. Y bueno, puede haber trastornos del sueño. La siguiente. Antes de hablar de embarazo ectópico. Entonces, el aborto tiene sus estadios clínicos, que es amenaza de aborto, aborto en curso, que es inminente, inevitable, aborto consumado, que viene a ser ya el aborto completo o incompleto. Hay una categoría de aborto que es el aborto diferido. Hace un rato les hablé del aborto frustro, que es una definición antigua, pero actualmente con la ecografía, que ya se hace muy a menudo, muy rutinariamente, el diagnóstico se hace muy precoz, ¿no? Por ejemplo, una gestante va a su control y se encuentran con que de repente el embrión ya no tiene latidos o no hay embrión en el saco gestacional. Entonces, a ese embarazo que ya se detuvo porque ya no hay latidos cardíacos, fetales o embrionarios, se le denomina aborto diferido. Es decir, se interrumpió el embarazo, pero todavía no expulsa. Ya no es como antes, que se esperaba 8 semanas. Se esperaba 8 semanas para... Ya, entonces, ese es el aborto diferido. El manejo del aborto diferido, ¿no?, se puede hacer quirúrgico y también médico, ¿no?, con tratamiento con misoprostol. Si es quirúrgico, se hace dilatando el cuello uterino y luego se procede al legrado. Pero con en la MEU, como las cánulas son muy delgadas, prácticamente no se dilata el cuello uterino, se ingresa a la cavidad y se aspira todo el contenido de la cavidad uterina. Bien. Desde el punto de vista ecográfico, por ejemplo, al aborto, o sea, retenido, entonces se llama una gestación no viable. O sea,
se detuvo el embarazo, no apareció el embrión, o de repente apareció el embrión y no, se detuvo la frecuencia cardíaca, o sea, y entonces ecográficamente se le puede denominar a esa gestación como gestación no viable. La siguiente causa de sangrado o hemorragias de la primera mitad es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico viene a ser, creo que te has avanzado, o regresa alguna diapositiva, por favor. El embarazo ectópico viene a ser la implantación fuera de la cavidad uterina, o sea, fuera del endometrio. Puede estar a nivel cervical, puede estar a nivel de trompa, puede ser también a nivel abdominal. ¿Dónde es frecuentemente ubicado el embarazo ectópico? En la ampolla, en la ámpula de la trompa. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la localización del embarazo ectópico, ¿no? La más frecuente es a nivel de la ampolla, ¿no? También puede estar a nivel intersticial o cornual. Ese embarazo puede avanzar un poco más, o sea, puede llegar a más edad gestacional, porque en esa zona hay músculo uterino y el músculo puede, con el embarazo, pues puede haber cambios a nivel de esa zona y que el embarazo continúe. Pero llega un momento en que ya no puede dilatar más, digamos, esa zona y se rompe. La siguiente, por favor. ¿Qué factores de riesgo tiene una mujer para que haga un embarazo ectópico? O sea, ¿por qué se implanta en la trompa o fuera de la cavidad uterina? ¿No? Tenemos cirugías tubáricas, por ejemplo, algún tipo de reimplantación, por ejemplo, o recanalización de trompas. Un embarazo ectópico previo aumenta el riesgo en el siguiente embarazo hasta 30% de probabilidad de que pueda haber otro ectópico. Dispositivos intrauterinos. El DIU sí es cierto que disminuye el embarazo, o sea, es un método de control, pero es el de disminuir el embarazo intraútero, pero puede aumentar el embarazo ectópico. Patología tubárica como enfermedad inflamatoria pélvica, alteraciones hormonales, ¿no? El uso de anticonceptivos con progestágenos aumenta, es un factor de riesgo también para el embarazo ectópico. Y la fertilización in vitro. La siguiente. La siguiente. Nuevamente tenemos la localización del embarazo ectópico. La siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico del embarazo ectópico viene a ser manifestado porque la trompa, que es el lugar más frecuentemente de localización, se va distendiendo con el crecimiento del embarazo. Esa trompa se va distendiendo y va produciendo dolor. Y si esa trompa se rompe, va a producir más dolor y sangrado, ¿no? Entonces, lo primero que va a haber es una amenorrea, un retraso menstrual. Puede haber sangrado vaginal escaso, pero este sangrado se debe a que el endometrio ha crecido, se ha crecido, y ha crecido tanto, digamos, en términos sencillos, que se desprende. Luego, el útero no ha aumentado de tamaño normal. El fondo del saco puede ser doloroso, está ocupado. La subunidad beta no se incrementa, o sea, no se duplica como normalmente se duplica cada 48 horas cuando es un embarazo intraútero, ¿no? Y puede haber síntomas generales como anemia, hipotensión y taquicardia. El embarazo ectópico en la trompa generalmente se rompe a las 8 semanas. ¿No? Pero antes de eso sí se puede detectar, ¿no? Con ayuda ecográfica.
Los síntomas empiezan a las 8 semanas y lo que les estoy mencionando es dolor, hay sangrado vaginal, también hay dolor a la movilización del cuello uterino y se puede palpar una masa a nivel de anexos. Siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cómo evoluciona? El trofoblasto va a producir citólisis a nivel de la mucosa tubárica, que no está preparada para un embarazo. Penetra la capa muscular, produce distensión a nivel de trompas. Algunas veces puede haber un aborto tubárico. ¿Qué quiere decir? Que se desprende, o sea, el huevo y se va a la cavidad abdominal, ¿no? Esto se puede reabsorber y en algunos casos también podría haber una implantación, lo que se llamaría un aborto, pero un embarazo ectópico a nivel abdominal. Pero si permanece el embarazo en la trompa, esta se va a romper, ¿no? Se rompe la trompa y va a producir sangrado. La siguiente. Es el sangrado a nivel de cavidad uterina. Tenemos algunas imágenes. En la primera imagen superior, de un embarazo, una trompa rota, y luego en la imagen de la parte media al lado derecho, se hizo un aborto tubárico. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de embarazo ectópico? Bueno, según la clínica, con el sangrado, dolor, ¿no? Retraso menstrual, y mediante ecografía, que actualmente nos ayuda mucho la ecografía. Entonces encontramos una tumoración a nivel anexial. Y hacemos un dosaje de subunidad beta. Cuando una mujer se embaraza, la subunidad beta se presenta en sangre. Esta se va elevando cada 48 horas. Hay un nivel de subunidad beta digamos, cuando obtenemos ese nivel cuantitativo de subunidad beta, debemos ver desde el punto de vista ecográfico un embarazo intraútero. Por ejemplo, si tenemos 1000 unidades internacionales de subunidad beta y hacemos una ecografía, no vamos a ver nada todavía intraútero, porque el embarazo está empezando. Si tenemos 5000, sí ya debemos ver un embarazo intraútero. Entonces, ¿cuál es, digamos, el punto de quiebre? En algunos textos se encontrarán 1500 y en algunas bibliografías se encontrará hasta 3000, ¿no? 3000 sería el punto de quiebre. En alguna oportunidad, cuando llegaron a un hospital una gestante con una subunidad beta de 2500 o 2000 por ahí, se le hizo la ecografía, no encontramos saco intraútero y se catalogó como embarazo ectópico, ¿no? Se hospitalizó para el tratamiento médico, pero mientras se hacían los análisis, se pasaron unos días, 2 o 3 días, y se repitió la ecografía y se vio un saco intraútero, más o menos al tercer día. Estaba empezando recién. Y la paciente tenía, el momento de su hospitalización, 2000 de su unidad beta. Y cuando le pedimos ya la ecografía, los 2 días, y le hicimos una subunidad beta, en la subunidad beta salió en 4500 y vimos un embarazo intraútero. Entonces, en algunas bibliografías van a encontrar el punto de quiebre 3000. ¿Ya? Menos de 3000 todavía podemos esperar que aparezca el saco gestacional intraútero. Pero si tenemos de 3000 a más, a 3500, 4000, entonces ya deberíamos ver con una ecografía un saco intraútero. Entonces, como no lo vemos, concluimos que la mujer está embarazada, pero el embarazo está fuera del útero. La siguiente, ¿no? Una imagen ecográfica de lo que es un embarazo ectópico, ¿eh? con un embrión. La siguiente. Diagnóstico diferencial tenemos que hacer con un aborto espontáneo, ¿no? Con un quiste a pedículo torcido, porque por el dolor, cuando una paciente viene con un embarazo ectópico roto, viene con un dolor intenso, una enfermedad inflamatoria pélvica,
apendicitis aguda e infección urinaria. La siguiente. El tratamiento. El tratamiento del embarazo ectópico también puede ser médico y quirúrgico, ¿no? El tratamiento médico puede ser expectante, pero esto no es muy práctico porque sería solamente observar a la paciente si es que se rompe o no se rompe la trompa y si hay algunos signos que requieran intervención quirúrgica. Pero el otro tratamiento es con metotrexate. Entonces, hay algunos criterios para el tratamiento médico con metotrexate. Por ejemplo, que el tamaño de la tumoración anexial no sea mayor de 3 centímetros, de preferencia que no haya un embrión activo, y se le da metotrexate dependiendo si lo calculamos por metro cuadrado de superficie o por kilogramo de peso. Hay esquemas en los cuales podemos dar una sola dosis o si no también repetirle de acuerdo a los niveles de su unidad beta. Entonces, si administramos metotrexate, el primer día tendríamos que esperar 48 horas para hacer un nuevo dosaje de su unidad beta y ver que los niveles de su unidad beta disminuyen, ¿no? Si disminuyen, entonces está yendo muy bien. El tratamiento quirúrgico se puede hacer una salpingectomía, que viene a ser ya extraer la trompa, que puede ser por vía laparoscópica o por vía o por laparotomía, ¿no? O en algunos casos, si queremos conservar la trompa y en el momento del acto quirúrgico vemos que podría recuperarse la trompa, se hace una salpingostomía, es decir, se abre la trompa, se saca los productos de la gestación, luego se hace hemostasia y ahí termina la operación, ¿no? Puede haber resección segmentaria también de la trompa y anastomosis, que esto es muy poco frecuente, y aspiración de la trompa, ¿no? Así como haciendo como si estuviésemos ordeñando la trompa para que el embarazo salga como si no expulsado a través de la trompa. Sería aspiración para conservar la trompa. Pero la mayoría de embarazos ectópicos que llegan a emergencia, un cuadro clínico así de dolor, es porque están sangrando y ya pues esa trompa es irrecuperable y se procede a la salpingectomía. La siguiente. Entonces, si hay una paciente que llega a emergencia con un sangrado, ¿no?, hay dolor, es un diagnóstico de embarazo ectópico, tenemos que pues ver si la paciente está chocada, ¿no? Tenemos que hacer un tratamiento compensatorio para el shock. Y procedemos luego a la salpingectomía, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, estamos viendo una trompa que está completamente comprometida, prácticamente ya hay coágulos de sangre, está rota la trompa, esa trompa ya no se recupera. La siguiente. Hay algunos procedimientos para el tratamiento del embarazo, con salpingostomía, se abre la trompa y se deja abierto, salpingectomía si la retiramos. La siguiente. Hay localizaciones raras, como que le dije, el embarazo abdominal, embarazo ovario, el embarazo cervical, y actualmente que se ve mucho más casos del embarazo ectópico en cicatriz de la cesárea anterior. ¿Y esto debido a qué? A que actualmente pues ha aumentado el número de cesáreas, ¿no? A nivel de todo el mundo. Hay más casos de embarazo ectópico en cicatriz de cesárea. La siguiente. Una imagen ahí arriba, al extremo izquierdo, donde es un embarazo a nivel cornual,
¿sí? Una vez en el hospital hemos tenido un embarazo a nivel cornual que llegó hasta las 22 semanas y ahí es cuando se rompió. Embarazo abdominal, que la placenta se puede implantar, o sea, puede a nivel del meso, ¿no? Del intestino, o a veces en epíplogo. La siguiente. Bien. La siguiente es un esquema de embarazo ectópico. Ahí tenemos una trompa que está con un embrión activo y al costado está también el útero que está vacío, al costado derecho. La siguiente. La otra categoría de hemorragia de la primera mitad es la enfermedad trofoblástica gestacional, que es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca placenta y el resto del complejo ovular. Puede acompañarse con quistes ováricos o quistes luteínicos que pueden ser bilaterales, múltiples. El tamaño es variable y esto se produce por la gran cantidad de hormona gonadotrofina que está circulando por sangre materna. La siguiente. La clasificación es molidetiforme no invasora, molidetiforme invasora, coriocarcinoma y tumor del sitio placentario. La siguiente. ¿Qué factores incrementan el riesgo de mola? La edad, la paridad, el mayor número de embarazos, factores genéticos o raciales, socioeconómicos, factores ambientales, y consanguinidad, enfermedades infecciosas. Puede ser total, cuando es todo el trofoblasto, o parcial, que hay un huevo o embrión. La siguiente. Tenemos ahí una imagen de una gestación con una gestación, o sea, sería una mola parcial porque hay un embrión, un feto, y la placenta, que es una mola angatiforme. La siguiente. Vemos ahí, por ejemplo, es la mola, ¿ve? Es todo placenta. A los costados están los ovarios con los quistes luteínicos y el útero se ha abierto, ¿no? Esto, por supuesto, es una pieza ya operatoria. Todo es placenta. La siguiente. Ecográficamente, ¿cómo se ve? De esta manera, ¿no? Como copos de nieve. O sea, pues se ve placenta, es una placenta aumentada de tamaño, con múltiples quistecitos que vienen a ser justamente estos quistes que dan el nombre a esta enfermedad, que es tipo mola, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué síntomas producen? Vómitos, decaimiento, puede haber anemia, ictericia, puede haber hipertiroidismo, ¿no? Esto debido al incremento de la hormona gonadotrofina coriónica. Al incrementarse la hormona, como es placenta, una gran cantidad de producción de hormona gonadotrofina, y a vómitos excesivos, hay digamos, una hiperemesis gravídica, ¿no? Puede asociarse a preeclampsia, sangrado abundante. El tamaño uterino es mucho más grande que lo que corresponde para el tiempo de embarazo. No hay latidos cardíacos, no hay movimientos fetales. Ya tenemos una gestación, por ejemplo, como una vez vimos una gestación que era de 12 semanas, pero el útero estaba a nivel del ombligo, que correspondía a 20 semanas. Y no había latidos, la prueba había salido, la paciente se había hecho una prueba de embarazo unos días antes y le había salido positiva, pero acudió a emergencia por sangrado vaginal, ¿no? En los ovarios puede haber los quistes decaluteínicos, ¿no? Están aumentados el tamaño, y en algunos casos pueden expulsar estas vesículas vía vaginal. Y la subunidad beta está elevada. La siguiente.
Diagnosticada mola, se tiene que proceder a la evacuación. De todas maneras, se tiene que pedir algunos análisis y ecografía hepática, radiografía de pulmones, porque para descartar que no haya metástasis. Se procede a la evacuación y antes de la evacuación tenemos que hacer un dosaje de subunidad beta. No para saber si está embarazada, sino para hacer el seguimiento posterior a la evacuación. O sea que tenemos que hacer un seguimiento dosando subunidad beta luego de que se produzca la evacuación, ¿no? Y esta subunidad beta tiene que ir disminuyendo hasta negativizarse. Si se puede también utilizar quimioterapia, ¿no? Si es que hay como tratamiento preventivo para el coriocarcinoma. ¿Cómo hacemos el control? Luego de la evacuación tenemos que hacer un control hasta un año, ¿no? De la subunidad beta, se le pide inicialmente después del procedimiento, luego mensual, y hasta el año hasta que se negativice. Se tiene que evitar el embarazo, por eso se le da anticonceptivos, ¿no? Esa paciente no debería salir embarazada. La siguiente. En el caso del coriocarcinoma, que es un epitelioma maligno del corio, aparece generalmente después de un embarazo. El útero está mal involucionado, es decir, no ha regresionado a su etapa pregestacional. Continúa con pérdidas sanguíneas. Si se hace un legrado, el diagnóstico es por anatomía patológica, ¿no? Y se le hace también un dosaje de subunidad beta. Si persisten los niveles altos, con eso se hace el diagnóstico. El tratamiento es quimioterapia con un tratamiento quirúrgico. Se le hace un control a esta paciente hasta 2 años después de haber hecho el tratamiento quirúrgico. La siguiente. En el caso de tumor del sitio placentario, generalmente es como un nódulo que es único, bien delimitado. Desde el punto de vista anatomopatológico, infiltra el miometrio, separando las fibras musculares. Hay antecedentes de un embarazo previo. Se acompaña de ausencia de la regla. Pocas veces hay sangrado. El tamaño del útero está aumentado. Las pruebas de embarazo, a veces la HCG está elevada. El tratamiento puede ser un legrado o histerectomía y posteriormente la quimioterapia. La evolución por lo general es benigna. La siguiente. Creo que eso es todo sobre hemorragias de la primera mitad del embarazo. Vamos a pasar a hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Por favor. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, tanto así como las primeras, también comprometen la salud de la madre. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo, la más, digamos, a veces comprometedora con la salud de la paciente, puede ser los sangrados, como en el caso de mola, o embarazo ectópico, ¿no? El aborto puede provocar también sangrado que puede descompensar a la paciente. Pero las hemorragias de la segunda mitad del embarazo comprometen tanto la salud de la madre también como la salud del feto, ¿no? Y en este caso hay fetos que ya están cerca a término, entonces ya se tiene que actuar para tratar de obtener una mamá que se recupere pronto después de estas patologías y que un feto nazca en las mejores condiciones posibles. Las hemorragias pueden ser de origen obstétrico y ginecológico. Lo que nos tiene en cuenta ahora son las de origen obstétrico. Las de origen ginecológico pueden ser por cervicitis, algunos pólipos cervicales, ¿no? O de repente si tienen un cáncer de cuello uterino,
pueden provocar sangrado, que no es, digamos, abundante. Pero las de origen obstétrico son 4. Desprendimiento prematuro de placenta, que es el más frecuente, hasta 30% de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Luego la placenta previa, posterior a la rotura uterina y finalmente la rotura de vasos previos. La siguiente. Hablamos de la placenta previa. ¿Qué viene a ser la placenta previa? Viene a ser la inserción total o parcial de la placenta a nivel del segmento inferior del útero. Más o menos se da 1 de cada 200 embarazos. El segmento se forma a partir de las 28 semanas, ¿no? Por definición, la placenta previa tendría que estar en el segmento. Si encontramos una placenta que está cubriendo, por ejemplo, el orificio cervical y tiene una gestación de 20 semanas, entonces decimos que es una placenta potencialmente previa. No sabemos cómo va a evolucionar más adelante. La siguiente. Los tipos de placenta previa, puede ser placenta previa total, que cubre completamente el orificio, como están viendo en el esquema. La siguiente, placenta previa parcial, ¿no? Cuando está cerca al orificio cervical interno, ¿no? Que llega a estar al borde o muy cerca. La siguiente. La placenta previa marginal, que estaría, digamos, al borde del orificio cervical. Y la placenta de inserción baja, que está entre 2 a 3 centímetros, el borde de la placenta está a 2 centímetros a 3 centímetros del orificio cervical interno. La siguiente. Factores de riesgo para placenta previa. La edad materna avanzada, puede haber cicatriz endometrial, legrados previos, cesáreas anteriores y embarazo múltiple. La siguiente. ¿Qué complicaciones podemos tener con la placenta? Hemorragias, RPM. Como la placenta está abajo, puede haber una presentación anómala en el feto. Y las placentas previas se asocian a acretismo placentario. La siguiente. Más aún si hay antecedente de una cesárea. Si tenemos una gestante que tiene placenta previa, pero en su embarazo anterior ha tenido una cesárea, el riesgo de acretismo se incrementa. Entonces, ¿qué es acretismo? El acretismo viene a ser cuando el tofogasto invade la pared uterina, ¿no? Acreta cuando atraviesa el endometrio, es decir, se implanta a nivel del miometrio. Increta cuando las vellosidades invaden casi todo el miometrio. Y percreta, o sea, cuando perfora, digamos, o cuando atraviesa todo el útero hasta llegar a la serosa. La siguiente. Tenemos ahí en el esquema 1 tenemos una placenta normal, en el esquema 2 la placenta invadió miometrio, la 3 invadió un poco más, que sería la increta, y la 4 ya atravesó la serosa, llegó a la serosa y es una percreta. La siguiente. ¿Cómo es el sangrado en la placenta previa? Generalmente es un sangrado sin dolor. Es de inicio brusco, de forma inesperada. Muchas veces la paciente está en reposo. Lo típico que mencionan es, doctor, estabas descansando,
o estaba la noche dormido, y cuando desperté sentí que había mojado las partes de los genitales y me di cuenta que había sangrado. ¿Sí? Sangrado rojo rutilante, sangre líquida, sin dolor. Difícilmente sobrepasan los medio litro, ¿no? Pero si sangran abundantemente puede producir hipotensión, obviamente por la hemorragia, y esto lleva a taquicardia y palidez. La siguiente. El diagnóstico, ¿cómo hacemos con la placenta previa? El diagnóstico se hace con ayuda ecográfica. Es rápida, no produce ningún daño para el feto ni a la madre, ni siquiera molestias, y es con precisión para la placenta. Según el esquema, por ejemplo, vemos ahí el cuello uterino, está la vejiga, que es la parte más negra, está ahí la placenta, que está cubriendo el orificio cervical interno, ¿no? Está cubriendo el cuello. La siguiente. Otra manera de hacer el hallazgo es mediante ecografía. Vemos ahí las flechas que están señalando la placenta, y en la imagen del lado derecho se ve la flecha que está señalando la placenta, la cabeza que está más abajo, y esta es una ecografía transvaginal. La siguiente. ¿Cómo hacemos el manejo de la placenta previa? ¿No? O sea, la placenta previa sintomática. Si está a término, una placenta previa de 36, 27 semanas, 37 ¿no? En adelante, terminamos el embarazo sin ningún problema, porque así no esté sangrando. Pero si es una gestante que tiene menos tiempo de embarazo, puede haber una conducta expectante, ¿no? Hasta las 33 semanas, se hace maduración pulmonar, reposo, si es posible, de repente algunos tocolíticos para calmar las contracciones. Si hay sangrado, tenemos que evaluar pues, qué cantidad ha perdido, ¿no? Para eso le pedimos su hemoglobina, y aparece, también sabemos qué tipo de sangre tiene la paciente. Entonces, todo depende de la edad gestacional y también del estado general de la madre y del feto. ¿No? Si están estables, o sea, un sangrado escaso, que con reposo cede, es un embarazo de 32, 33 semanas, entonces el tratamiento es expectante, ¿no? Pero si es un embarazo a término que ya empezó a sangrar, entonces el tratamiento ya sería terminar el embarazo. Se recomienda no hacer tactos vaginales porque esto puede provocar sangrado. La siguiente. Entonces, la placenta previa es un sangrado sin dolor, generalmente es en reposo, no hay mayor síntoma que el sangrado que es percibido por la paciente. Difícilmente es abundante, ¿no? Raro, ¿no? El manejo va a depender mucho de la edad gestacional y también del estado general de la madre y del feto. El segundo punto que tenemos en cuenta es el desprendimiento prematuro de placenta. Es la separación de la placenta normoinserta antes del expulsivo, por supuesto, ¿no? Antes de que salga el bebé. O sea, cuando estoy hablando del trabajo de parto. Porque puede haber desprendimiento de placenta durante el trabajo de parto. O sea, cuando está dilatando la paciente se puede desprender en algunos casos. O durante el embarazo, sin que haya contracciones. La siguiente. Desprendimiento prematuro. La siguiente diapositiva, también llamado abrupto placentae. ¿Qué es decir? Abrupto, o sea, es de un momento a otro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Traumatismo, por ejemplo, una paciente está manejando su carro, de pronto frena bruscamente y se golpea con el timón. Hipertensión, que es lo más frecuente, o sea, preeclampsia. Rotura prematura de membranas, por ejemplo, tenemos una gestante con polidramio, se rompe la membrana
el útero reduce su superficie, pero la placenta no, y por lo tanto se desprende. Es como si estuvieran ustedes en un globo que esté inflado. Ponen un sticker, luego desinflan el globo, muchas veces el sticker se desprende. Y otro factor de riesgo, como algunos uso de drogas, como cocaína, tabaco, y tener un antecedente de desprendimiento prematuro de placenta también aumenta el riesgo que en el siguiente embarazo tenga desprendimiento prematuro de placenta. La siguiente. Veamos ahí, se produce un coágulo retroplacentario. Se ha desprendido la placenta. La siguiente. Tenemos ahí los factores de riesgo, según, ¿no? Algunos con más riesgo relativo. Por ejemplo, un desprendimiento de prematuro de placenta previo tiene hasta 10 a 20, ¿no? De 10 a 25 el riesgo relativo. O sea, 10 a 20 veces más. Hipertensión crónica, hasta 3. Preeclampsia, hasta 4 el riesgo relativo. La siguiente. ¿Los miomas tienen relación con el DPP? No, no hay relación. Tenemos ahí los factores de riesgo, tabaquismo, traumatismo. La siguiente. ¿Cómo es el cuadro clínico? Es un sangrado a nivel de la inserción de la placenta. Este sangrado irrita el útero. Y el útero se va a contraer, pero con dolor. Entonces la paciente dice muchas veces, doctor, estaba tranquila y de pronto sentí como un tirón, un jalón a nivel de mi abdomen y de ahí me empezó el dolor y que no paró. Cada vez se fue haciendo más intenso. Al poco rato me di cuenta que sangró. El sangrado se dice que puede ser un sangrado rojo vinoso, pero muchas veces no es así. A veces no hay sangrado, como hemos visto en la figura anterior, donde hay un coágulo retroplacentario. Y la sangre se va acumulando detrás de la placenta, pero no sangra a través de la vagina. O sea, puede ser una hemorragia oculta. Entonces, los síntomas, dolor abdominal, el útero aumenta de tono. Les dije que el útero, por la sangre que se ha acumulado detrás de la placenta, se infiltra, se irrita y aumenta el tono. El tono basal del útero es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Este tono aumenta. Y al aumentar el tono va a producir dolor, ¿no? Y cada vez también se producen contracciones. Puede haber distensión abdominal, rigidez abdominal. A veces el útero es tan aumentado de tono que no se puede palpar las partes fetales. Y si la placenta se desprende hasta 50% o más, se produce la muerte, que es la complicación fetal más aguda, o sea, más catastrófica, y también puede haber consumo de los factores de coagulación y se produce un CID. La siguiente. Entonces la paciente viene con dolor, le examinamos, tiene un útero aumentado de tamaño, aumentado de tono, queremos ver las partes fetales haciendo nuestro Leopold y no palpamos bien y escuchamos latidos cardíacos. En este caso, a diferencia de la placenta previa, sí hay alteración de la frecuencia cardíaca. Puede haber desaceleraciones variables, o sea, es decir, la paciente está, o el feto está con un latido cardíaco de 145 y de pronto baja a 110, 105, 90, 80 y se recupera. Es porque se está desprendiendo la placenta. La placenta se está desprendiendo y al desprenderse está recibiendo hipoperfusión a nivel tisular y esto le lleva al feto a hipoxia, ¿no? Le baja la hipoxia con el feto, entonces baja la frecuencia cardíaca y este trata de compensar para que luego nuevamente su frecuencia cardíaca vaya a la normalidad. Entonces sí hay alteraciones de la frecuencia cardíaca en el feto. A diferencia en la placenta previa no hay. A no ser que la madre esté muy comprometida, que haya sangrado demasiado y esté hipotensa, ¿no? Chocada, y ahí sí, pues por ese momento del shock y por la hipoperfusión debido a la hipotensión,
habría compromiso fetal. Pero en este caso la paciente del DPP no es así. Rápido hay compromiso fetal porque la placenta se está desprendiendo. Solicitamos a la paciente análisis de sangre, ¿no? Hemograma, se le puede pedir fibrinógeno porque se consume el fibrinógeno por el coágulo retroplacentario y esto le puede llevar al CID, ¿no? Tenemos que pedir un recuento de plaquetas. La anamnesis es muy importante porque el diagnóstico del DPP es eminentemente clínico. No esperemos la ayuda ecográfica, ¿no? Entonces, preguntamos a la paciente haciendo la anamnesis, la exploración física y la prueba de laboratorio. Monitorizamos la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica uterina. La siguiente, mientras preparamos a la paciente para una intervención quirúrgica. La siguiente. Miren, ¿ve? El diagnóstico ecográfico es de 30 a 50% útil. O sea, no ayuda mucho. Y a veces el coágulo retroplacentario se puede confundir con la placenta y pensar que todo eso es placenta. O sea, es una placenta más gruesa, ¿no? Porque el sangrado tiene la misma ecogenicidad que la placenta. Entonces podemos hacer la ecografía y ver que es una placenta gruesa y no pasa nada, ¿no? Pero la paciente está con un tono uterino aumentado. Y en la ecografía, por ejemplo, acá tenemos, pero en la cardiotografía tenemos ahí una paciente que está con su frecuencia cardíaca y en este caso ha tenido una desaceleración prolongada. Miren la imagen de abajo, esta imagen que parece un electrocardiograma, en la parte de abajo, ustedes seguramente ya han visto el estudio cardiotográfico, en la parte de abajo se ve las contracciones uterinas. Y vean que hay contracciones uterinas cada minuto, ¿no? Hay una taquisistolia. Y cuando termina la contracción, no llega hasta la base, es decir, está aumentado el tono. O sea, tiene taquisistolia y tiene hipertonía. Y la frecuencia cardíaca se vino abajo. La siguiente, por favor. La clasificación, esto es para cuestión académica, porque en la práctica no hacemos esto, ¿no? No decimos grado 1, grado 2, nada. Detectamos un desprendimiento de placenta, o sea, hay sangrado, el otro está hipertónico, ingresamos rápidamente a la sala de operaciones para obtener un bebé sano. Este es un hallazgo, digamos, académico, ¿no? Dice, pero sabemos, según esto podemos ver que si la paciente tiene una gran proporción de desprendimiento, de 30 a 50%, sería grado 2, hay sufrimiento fetal. Pero si es mayor del 50%, puede haber, o sea, hay muerte fetal, la madre se choca, hay CID, ¿no? Entonces es un grado extremo del desprendimiento de placenta. La idea es detectar entre 0 y 1 nada más para proceder a la cesárea. La siguiente. Ahí tenemos el porcentaje de desprendimiento que hubiera en una placenta, 1, 2. Eso no lo podemos ver porque la ecografía no ayuda mucho. La siguiente. ¿Qué complicaciones hay? En la madre, el útero de Cuvelier. ¿Qué es el útero de Cuvelier? Es un útero que se infiltra con la sangre. Ustedes imagínense, detrás de la placenta se formó el coágulo, un gran coágulo. La sangre que está ahí detrás de la placenta se mete a las fibras musculares del útero. Y este útero, después, como está infiltrado, no se contrae. Y el útero Cuvelier es cuando un útero que está así infiltrado no se contrae, y al no contraerse, se produce la atonía uterina, ¿no? Y la atonía uterina, pues si no va a haber contracción y va a seguir sangrando, tenemos que proceder muchas veces a la histerectomía. El otro problema para la madre es la coagulación intravascular diseminada. El coágulo retroplacentario consume todo el fibrinógeno y esto le lleva a un CID. Puede haber una hemorragia, puede haber una insuficiencia renal aguda, esto debido a la hipovolemia, shock hipovolémico, y el síndrome de Sheehan, que es un panhipopituitarismo. La hipófisis, ustedes cuando han hecho cambios fisiológicos en el embarazo,
la hipófisis ha aumentado su volumen. Y al aumentar su volumen también ha aumentado la circulación para la hipófisis. Es decir, la hipófisis, digamos, ha aumentado el 50% de su tamaño. Requiere más sangre. Pero cuando hay un shock hipovolémico, no hay circulación de sangre a nivel de la hipófisis y se necrosa. Como se produce la lesión a nivel de hipófisis, ya no produce todas las hormonas, que son 6 hormonas las que produce a nivel de la hipófisis. Al necrosarse, no hay hormonas y entonces hay un panhipopituitarismo. Problemas fetales. La hipoxia fetal, que puede llevar al óbito fetal, ¿no? El RSI no es una consecuencia del DPP, ya no es una complicación del DPP, porque el RSI es una complicación de la placentación que se da durante todo el desarrollo del embarazo, porque sí está asociado, ¿no? Porque el RSI está asociado a preeclampsia y la preeclampsia es un factor de riesgo para DPP. Obviamente puede haber alteraciones del sistema nervioso central en el feto por la hipoxia. Y finalmente la muerte fetal. La siguiente. ¿Qué hacemos con el DPP? Primero tenemos que sospechar, y para sospechar tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que saber teóricamente qué es lo que pasa con un DPP o con una gestante. Viene una gestante con sangrado, tenemos que pensar, DPP, placenta previa, ¿no? Si es en el primer trimestre, es una amenaza de aborto o un ectópico. Así de rápido. Si está en segundo mitad del embarazo, ya. Si la paciente viene con sangrado, pero si no viene por sangrado, viene con dolor abdominal, ustedes palpan, el útero está aumentado de tono, la primera sospecha tendría que ser un DPP. Pero ¿por qué puede aumentar el tono uterino? ¿No? Más aún, si se asocia eso con dolor. Entonces, primero lo que tenemos que tener es la sospecha y luego hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que monitorizar médicamente, dar oxígeno a la madre, evaluar rápidamente el bienestar fetal, ¿no? Porque si es una paciente que ya llega con un óbito fetal, tendríamos que ya hacer el manejo para atender a la madre, nada más. Pero si llega con un feto, todavía con latidos cardíacos, tenemos que actuar rápidamente. Colocar líquidos endovenosos, preparar la transfusión de hemoderivados, ¿no? Si está en trabajo de parto, tendríamos que hacer una miotomía, o sea, romper las membranas, para esto acelera el trabajo de parto, ¿no? Pero si el feto está vivo y el parto no es inminente, o sea, va a demorar, tenemos que proceder. Les cuento así rápidamente. Hace un tiempo estaba de guardia, eran 7:45 de la noche, ya estaba a punto de salir, prácticamente ya tenían, como dije, unos alumnos, ya un pie ya estaba en mi carro y el otro ya estaba por subir al carro para irme. Llegó una paciente con dolor abdominal, a emergencia. La pasaron a trauma shock y como era gestante, llamaron al ginecólogo. Yo estaba de guardia y me acerco. Veo a la paciente que se queja de dolor en epigastrio, puede ser una HELP. Su presión arterial 140/90. Escuchamos latidos 150. Bien, hay que pedirle todos sus análisis para preeclampsia. Y bueno, como era 7:45, ya el siguiente colega entrará para que reevalúe a la paciente. Y en esos instantes, cuando ya estaba por salir de trauma shock, una técnica me dice, y le escuchó latidos cardíacos. Yo escuché la técnica y me pareció muy ofensivo para mí que una técnica me diga de esa manera. Más aún en un tono muy alto, ¿no? Di la vuelta como para llamarle la atención, pero algo me detuvo y dije, voy a escuchar nuevamente latidos cardíacos. Como estaba con el Doppler, escuché con el Doppler y en eso que estaba los latidos con 140, 145, de un momento a otro empezaron a bajar. 120, 110, 90, 80, 70. Toco el abdomen, toco el útero y un útero aumentado de tono. La paciente se quejaba ya más de dolor y no había ni una sola gota de sangrado por la vagina. Ya la enfermera le había puesto la vía, le dije que la hidrate
Llamé al otro colega que estaba en sala de partos, le dije, tengo un desprendimiento de placenta. Llamamos a sala diciendo que estamos subiendo con la paciente. Llegamos a sala de operaciones, la anestesióloga me dijo, bueno, lo voy a poner rápidamente anestesia general. Ya había subido el pediatra o el neonatólogo para recibir el bebé, entonces le puso anestesia general y sacamos al bebé. Casi el 50% de desprendimiento de placenta. La paciente había llegado a trauma shock porque había sentido un dolor intenso más o menos unos 20 minutos antes de que lleguen. Entonces le dolió, como no le calmó rápidamente y estaba cerca del hospital, se acercó al hospital. Si con esa paciente nos demorábamos unos minutos más, de repente ya teníamos un óbito fetal. Entonces, el tratamiento y el manejo fue rápido, ¿no? La enfermera que le puso la vía, la anestesióloga que nos esperó en sala le puso rápido la anestesia, el neonatólogo también subió rápido. Es decir, todo fue rápido. La paciente, pues era una paciente que había hecho preeclampsia, ¿no? Porque después que se le sacamos como 1,5 litros de sangre, casi 2 litros de coágulos retroplacentarios, el útero está empezando a infiltrar, felizmente no había mucho. Entonces, cesárea inmediata si el feto está vivo, ¿no? La siguiente, y como no estaba en trabajo de parto, porque el cuello estaba cerrado, entonces, como el parto no estaba inminente, procedimos a la cesárea. El otro punto es vasa previa. Es un vaso sanguíneo, como ven en el esquema, que está por delante de la presentación del feto. Ven ahí el cordón umbilical que está cubierto con la membrana de Wharton, pero hacia la cabeza, en la parte inferior, solamente ya se ven los vasos sanguíneos, ¿no? Generalmente estos vasos están velamentosos, es decir, solamente están cubiertos por la membrana coriomniótica, no están protegidos por la gelatina, se comprimen ahí, si se rompe la membrana, puede romperse con el vaso sanguíneo y el sangrado si es solo del feto. La siguiente. Factores de riesgo, una placenta previa, técnicas de reproducción asistida como fertilización in vitro, placentas bilobuladas, es decir, es como que si fueran dos placentas, ¿no? Una placenta está conectada a la otra por los vasos sanguíneos. Y entonces esos vasos sanguíneos están separados, no tienen gelatina de Wharton, solamente están, digamos, entre comillas, protegidos por las membranas amnióticas, pero están delante de la presentación del feto. Y en embarazos múltiples también. Complicaciones, prematuridad, bueno, sí, un Apgar bajo porque el sangrado es del feto, ¿no? Y que necesitan pues transfusión sanguínea, lo más grave es la muerte fetal. La siguiente. Ecográficamente sí le podemos determinar, con una ecodoppler, estamos haciendo una ecografía, por ejemplo, ahí se ve en la imagen superior izquierda el cuello uterino y de color celeste es el vaso sanguíneo, ¿no? Está por delante de la presentación. Entonces, si tenemos este caso diagnosticado antes que empiece el trabajo de parto, se tiene que proceder a la cesárea. La siguiente. El otro tema es rotura uterina, que se puede producir durante el embarazo, pero frecuentemente es durante el trabajo de parto. Es una repercusión muy seria para la madre y para el feto. La siguiente. Según la causa, se pueden clasificar según su localización, según la profundidad y según el momento que se produce la rotura uterina. La siguiente. Hay una imagen, por ejemplo, en la parte baja, a nivel del segmento, que el útero está roto. La siguiente. Espontánea y traumática, ¿no? Según su causa. Las espontáneas generalmente tienen antecedente de una cicatriz o adenomiosis. La pared uterina está adelgazada en caso de multiparidad o legrados repetidos. Y en caso de enfermedad trofoblástica puede ser mucha invasión en el miometrio. O sea, la pared uterina está delgada.
Y traumáticas, pues con traumatismos externos, ¿no? Accidentes, o maniobras obstétricas, o presión, ¿no? En el fondo uterino, como la maniobra de Christelle. La siguiente. Puede ser longitudinal, según su localización, o transversa en el nivel de segmento, oblicua, o tipo estrella. La siguiente. Según la profundidad, si es completa, todo el grosor de la pared uterina está rota, que comunica con la cavidad abdominal. En pacientes que tienen cesárea previa, la rotura completa es la separación de la cicatriz anterior. La siguiente. La rotura incompleta, bien sé que cuando se rompe el útero, pero la membrana, o sea, la serosa se mantiene íntegra. Y la dehiscencia de sutura es cuando es una separación de la cicatriz anterior, pero mantiene las membranas íntegras. La siguiente. La siguiente. Ahí tenemos las profundidades. Si es en el momento, puede ser durante el embarazo, por ejemplo, en pacientes que tienen varias cesáreas a repetición, 3, por ejemplo, o enfermedad trofoblástica o accidentes, y durante el parto, generalmente en una cicatriz uterina previa. Por ejemplo, una miomectomía. La miomectomía no puede entrar a trabajo de parto, pero una cesárea previa de una sola vez sí puede entrar a trabajo de parto. La siguiente. Tenemos ahí una imagen donde esté al costado, digamos a la cara del feto, al lado derecho. Ahí está roto el útero y la membrana amniótica está saliendo. La siguiente. Factores de riesgo. La más frecuente, una cesárea previa o cirugía uterina previa. Luego viene la pelvis estrecha, DCP, gran multiparidad, una paciente que tenga 6, 7 hijos, que actualmente ya es muy difícil ver, o sea, no veo ya, hace mucho tiempo que no veo una mamá que tenga así, que llegue en trabajo de parto con su 6.º hijo, 7.º hijo, ¿no? No es raro. Los de grados uterinos a repetición. Un feto muerto también puede ser un factor de riesgo porque no realiza los movimientos cardinales, ¿no? Y se puede ser difícil el parto. Traumatismo. Puede ser también una causa de rotura uterina el mal uso de oxitocina o prostaglandinas, distorsión del trabajo de parto, parto precipitado, sobredistensión uterina, el parto instrumentado cuando utilizamos forceps o vacuum, algunas malas maniobras obstétricas, por ejemplo, como la maniobra de Christelle, ¿no? Que es empujar el fondo uterino. La siguiente. Se empuja el fondo uterino se empuja el fondo uterino empujando al bebé, ¿no? Para que salga por vía vaginal. Rotura inminente. Diagnóstico, signos y síntomas. Hay contracciones uterinas, el abdomen está doloroso, el signo de Van Frommen-Pinard, que es como una cintura que se forma a nivel del útero. Se puede producir un sangrado rojo oscuro y si se rompe, llega a romper, signos de anemia y de shock. La siguiente. Vean ahí esta imagen, antes que la pases, se ve, el médico está señalando ahí con el dedo esa cinturita que se formó a nivel del útero, es el signo de Bandel. Entonces, inminentemente se va a romper el útero. La siguiente. Si se rompe, el dolor abdominal es súbito, ¿no? Desaparecen las contracciones. Ustedes saben que para que haya contracción uterina, la despolarización, es decir, el impulso eléctrico que sale a nivel de los cuernos, se dirige hacia abajo para realizar la triple gradiente, pero este impulso eléctrico pasa de una célula a otra, ¿no? De esa manera se produce la contracción. Cuando se rompe el útero,
se interrumpe esa comunicación, por eso cesa la contracción uterina. Hay hemorragia vaginal, puede haber también hematuria, shock hipovolémico porque está sangrando a la paciente a nivel de cavidad. Y si el feto ya saca las partes del útero, o sea, saca la manito, saca todo el cuerpo, se pueden palpar fácilmente la pierna, los brazos, o sea, las partes fetales. Se salió el feto de la cavidad, se va a morir porque cuando sale de la cavidad lo que tiene que hacer es expandir los pulmones, pero como está en una zona donde no hay oxígeno, se muere. Es decir, ausencia de latidos cardíacos fetales. La siguiente. ¿Qué medidas generales? Tenemos que cateterizar una vía. Si tenemos una paciente que tiene riesgo de rotura uterina, ya debería estar con su vía. Se pide todo su prequirúrgico, su hemoglobina. Uno se adelanta para solicitar paquetes globulares para transfusión. Se coloca expansores plasmáticos. Y si estamos en un centro de baja resolución, tenemos que referir a un hospital donde puedan manejar este tipo de complicaciones. La siguiente. Si tenemos la sospecha de rotura de rotura inminente, tenemos que proceder rápidamente a la emergencia de cesárea de emergencia. Si ya vemos que el útero está roto, también tenemos que proceder a la intervención quirúrgica, una laparotomía, evaluando la posibilidad de una histerectomía, ¿no? Si la paciente la evaluamos y ese útero se ha roto y ya no se puede suturar, entonces tenemos que evaluar la posibilidad de la histerectomía. Si no hay riesgo para la mamá, ese útero se puede suturar, se podría conservar el útero para un futuro embarazo. La siguiente. ¿Cómo prevenir la rotura uterina? Primero identificando a las mujeres que tienen riesgo de rotura uterina, utilizar adecuadamente la oxitocina y las prostaglandinas, seleccionar debidamente a las pacientes que tienen antecedente de cesárea, seleccionarlas aquellas que puedan tener parto vaginal, evitar la maniobra de Cristele, o sea, la presión fúndica excesiva, evitar maniobras traumáticas, por ejemplo, versión externa, ¿no? Tratar de acomodar al feto de un podálico que pase a un cefálico. Indicar a pacientes de una cesárea electiva si han tenido alguna cirugía uterina como miomectomía o una cesárea con una incisión a nivel del cuerpo uterino, ¿no? Una cesárea corporal, o a veces se hace una cesárea segmentaria, pero se amplía el corte como una T invertida. Entonces, el corte del útero se hace como una T invertida y esa paciente no puede entrar a trabajo de parto, tiene que ser programada su cesárea. La siguiente. ¿Dónde más? Sí, es la última. Bien, jóvenes, entonces las hemorragias de la segunda mitad del embarazo son placenta previa, DPP, rotura de basa previa y rotura uterina, ¿no? La placenta previa, a diferencia del DPP, es un sangrado indoloro, rojo rutilante, ¿no? Que frecuentemente no es abundante, pero si ocurriera el sangrado abundante, sí puede comprometer la salud de la mamá y del bebé. En el caso de la placenta previa, no hay compromiso fetal, a no ser que la madre esté en shock, ¿no? Son hipovolémicos. A diferencia del DPP, en el DPP sí hay compromiso fetal, y cómo nos damos cuenta con alteración de la frecuencia cardíaca fetal. El útero está aumentado de tono, puede haber sangrado vaginal, como también puede haber sangrado oculto, y el diagnóstico del DPP es clínico, a diferencia de la placenta previa que es ecográfico. En caso de la basa previa es un sangrado, cuando se rompe es un sangrado del feto. Si se diagnostica previamente al parto, se tiene que proceder a una cesárea.
y la rotura uterina, que se produce frecuentemente en pacientes que tienen antecedente de cesárea previa. Ahora, las mujeres que tienen cesárea previa, ¿pueden tener parto vaginal? Sí, pero tienen una sola cesárea. La rotura uterina de estas pacientes se da en 0.5%, hasta 1%. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con cesárea previa que quiere parto vaginal y reúne las condiciones para parto vaginal, podemos darle chance vaginal, pero está monitorizada esta paciente. Si una paciente tiene una cirugía en el cuerpo uterino, no puede tener trabajo de parto. Esta paciente tiene que ser programada para una cesárea electiva. Bien, eso es todo, jóvenes. Disculpen por estos inconvenientes de las diapositivas, pero ya le mandé a la delegada los dos temas. Muchas gracias, doctor.